Buen día compañeros, mi nombre es Vianey Villa y yo les voy a hablar acerca de la Ley de Colonización y las Compañías Deslindadoras de 1883. Primero que nada me gustaría darles una breve introducción acerca de lo que fue esta ley y durante la época que se expidió. La Ley de Colonización fue expedida en 1875 y ampliada en 1883. Esta fijó un límite para la enajenación de terrenos, que autorizó la organización de las compañías deslindadoras que más adelante vamos a hacer mención. Estas se encargaban de adjudicarse terrenos sin ningún pago alguno. Dichas compañías cometieron despojos, atropellos y violaciones contra los pueblos. Durante esta época se trató de apoyar a los grandes terratenientes mediante compañías deslindadoras, es decir, autorizando a distintos individuos, instituciones para deslindar terrenos baldíos en diversas zonas de la República, recibiendo en recompensa una tercera parte de las tierras deslindadoras, mismas que ponían para su venta. El funcionamiento de las compañías deslindadoras se apoyaba en esta ley, en la Ley de Colonización y Deslinde de Terrenos Baldíos de 1883. Durante el sexenio del presidente Manuel González se expide esta ley, como ya mencioné, llamada Ley de Colonización y Compañías Deslindadoras. El general Carlos Pacheco, ministro de Fomento, promovió la presente ley, que establece que el Ejecutivo mandará deslindar, medir, fraccionar y evaluar los terrenos baldíos o de propiedad nacional, que los terrenos deslindados, medidos, fraccionados y evaluados podrán ser adjudicados a inmigrantes, extranjeros y ciudadanos mexicanos que deseen establecerse en ellos, en extensiones máximas de 2.500 hectáreas, que más adelante en la ley vamos a hacer mención a esta restricción que pusieron en la ley misma, mediante el pago de contado o anualidades. Asimismo, se les autoriza hacer cesiones gratuitas hasta de 100 hectáreas si se cultiva durante 5 años por lo menos la 10ª parte de la tierra adjudicada. Además, faculta al Ejecutivo para autorizar la operación de compañías deslindadoras, para la habilitación de terrenos baldíos, concediéndoles en la compensación por los gastos de medición, deslinde, fraccionamiento, avalúo, descripción, hasta la tercera parte de los terrenos que habiliten. Esta ley tiene sus antecedentes inmediatos en la Ley de Desamortización de Bienes Manos Muertas, también conocida como la Ley Lerdo, y su reglamento, expedidos durante el gobierno de Ignacio Confort, que pretendieron reactivar la explotación agrícola de la tierra que permanecía improductiva y acaparada principalmente por el clero, pero los bienes puestos a la venta en la subasta pública se trasladaron a los terratenientes poseedores de grandes capitales, lo que concentró propiedad de la tierra y por otro lado también provocó una concentración similar pero en manos de las haciendas, ya que la propiedad y la posesión de las antiguas comunidades indígenas quedó sujeta al comercio, propiciando su despojo en beneficio de acaparadores y especuladores y convirtiéndolos en peones de las nuevas haciendas a estos indígenas despojados. Probablemente sea por su ignorancia y por todos los abusos que pasaron en esa época. Durante el gobierno de Juárez, por la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, todos los bienes del clero secular y regular pasaron al dominio de la nación. Sin embargo, fue hasta la Ley de Colonización de la que estamos hablando, decretada en el 31 de mayo de 1875, en aquel entonces con el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, cuando, con el propósito de intensificar las actividades agropecuarias y promover el desarrollo económico, se ofreció a compañías deslindadoras particulares la oportunidad de participar en el deslinde de tierras, a cambio de quedarse con la tercera parte de las tierras deslindadas. Una vez hecha esta breve introducción acerca de los antecedentes y de la época en la que se decretó esta ley de colonización en 1875, 1883, más o menos durante esa época, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que consistía la ley. La ley de la que les hablo consiste en 30 artículos y pues vamos a ir explicando cada uno de ellos.
Bueno, vamos a ir leyendo y explicando cada uno de ellos. Artículo primero. Con el fin de obtener los terrenos necesarios para el establecimiento de colonos, el Ejecutivo mandará deslindar, medir, fraccionar y evaluar los terrenos baldíos o de propiedad nacional que hubiere en la República, nombrando al efecto las comisiones de ingenieros que considere necesarias y determinando el sistema de operaciones que hubiere de seguirse. Artículo 2. Las fracciones no excederán en ningún caso a 2.500 hectáreas, siendo esta la mayor extensión que podrá adjudicarse a un solo individuo mayor de edad y con capacidad legal para contratar. Justamente estas dos restricciones la dosis es una restricción, el artículo primero pues hace mención como a la finalidad que tiene esta ley. Ya se habían hecho mención en la introducción, en la breve introducción que les di en cuanto a la ley. Pero pues sí, o sea, más que nada ahí se establecen los fines, ahí se establece el objetivo y la restricción tan importante que marca de 2.500 hectáreas solamente. Esta sería la mayor extensión que pudiera adjudicarse a una sola persona, siempre y cuando sea, pues ya se mencionó, mayor de edad y que tenga capacidad legal para contratar. Continuando con el artículo tercero de esta ley, hace mención a que los terrenos deslindados, medidos, fraccionados y evaluados serán cedidos a los inmigrantes extranjeros y a los habitantes de la República que desearen establecerse en ellos como colonos, con las condiciones siguientes. En este artículo es importante poner atención a las condiciones, porque aquí pues te está marcando como que ciertas pautas que debes de seguir para que en este caso te sean cedidos dichos terrenos deslindados. La primera restricción o la primera medida sería que estén en venta. En venta al precio de avalúo hecho por los ingenieros y aprobados por la Secretaría de Fomento, en abonos pagaderos en 10 años, comenzando desde el segundo año de establecido el colono. Número 2 o fracción 2. En venta, haciéndose la exhibición del precio al contado o en plazos menores que los de la fracción anterior. Fracción tercera, a título gratuito, cuando lo solicitare el colono, pero en este caso la extensión no podrá exceder de 100 hectáreas ni obtendrá el título de la propiedad, sino cuando justifique que lo ha conservado en su poder y lo ha cultivado el todo o en una extensión que no baje de la 10ª parte durante 5 años consecutivos. Como ya lo mencionamos, aquí se establecen las condiciones en las que podrán adueñarse o cederse, más bien dicho, podrán cederse a estos habitantes los terrenos deslindados. Deberán de encontrarse en las condiciones previamente establecidas que se marcaron en las fracciones 1, 2 o 3. Artículo 4. Luego que hubiere terrenos propios para la colonización, con las condiciones que establece el artículo 1, el Ejecutivo determinará cuáles deben de colonizarse, desde luego publicando el plano de ellos y los precios a que hubieren de venderse, procurándose en todo caso que la venta o cesión de que hable el artículo anterior se haga en lotes alternados. El resto de los terrenos se reservará para irse vendiendo con las condiciones que establece esta ley, cuando fueren solicitados o cuando lo determine el Ejecutivo, quien podrá hipotecarlos con el fin de obtener fondos que, reunidos al producto de la venta de los terrenos, han de ser destinados exclusivamente para llevar a cabo la colonización. Es importante destacar que en este artículo la ley nos está diciendo que el Ejecutivo tendrá la facultad de hipotecarlos, es decir, en caso de que no se haya cumplido con lo que establece el artículo 3, ya sea que no se haya cumplido con los plazos que marcan en dicho artículo. Continuando con el artículo 5 de esta ley, para ser considerado como colono y tener derecho a las franquicias que otorga la presente ley, se necesita que, siendo inmigrante extranjero, venga a la República con certificado del agente consular o de inmigración,
extendido a solicitud del mismo inmigrante o de compañía o empresa autorizada por el Ejecutivo para traer colonos a la República. Si el solicitante reside en la República, deberá ocurrir a la Secretaría de Fomento o a agentes que la misma Secretaría hubiera autorizado para admitir colonos en las colonias que fundaren en la República. Artículo 6. En todos los casos, los solicitantes han de presentar certificados de las autoridades respectivas que acrediten sus buenas costumbres y la ocupación que han tenido antes de hacer su solicitud para ser admitidos como colonos. A mí en lo particular me parece interesante en el aspecto de que aún se utilizaban las buenas costumbres. No digo que hoy en día ya no se tomen en cuenta, pero la verdad están en desuso, por así decirlo, ya que es un término pues ambiguo, es un término que está muy vago y pues es algo que en cuanto a costumbres estamos acostumbrados a tener distintas perspectivas, ¿no? Entonces, en todo caso, los solicitantes deberán de estar al arbitrio de las autoridades respectivas para que ellos acrediten si tienen o no esas buenas costumbres. Y pues, en cuanto a la solicitud, para ser admitidos o no como colonos. Artículo 7. Los colonos que se establezcan en la República gozarán por 10 años contados a partir desde la fecha de su establecimiento de las siguientes exenciones. Con exenciones quiero hacer mención a que es como librarse o eximirse de una carga, una obligación o un compromiso que deberían de tener, pero en este caso la ley los exime, o sea, quiere decir que van a tener como cierto beneficio para no tener que cumplir con estas obligaciones. Bueno, a continuación vamos a hacer mención a las exenciones que tienen los colonos por 10 años, ¿ok? Van a gozar de la exención del servicio militar, de la exención de toda clase de contribuciones, excepto las municipales, de la exención de los derechos de importación e interiores a los víveres, donde no los hubiere, instrumentos de labranza, herramientas, máquinas, enseres, materiales de construcción para habitaciones, muebles de uso y animales de cría o de raza con destino a las colonias. Exención personal e intransmisible de los derechos de exportación a los frutos que cosechen. Premios por trabajos notables y primas y protección especial para la introducción de un nuevo cultivo o industria. Quiere decir que desde entonces se apoyaba al emprendimiento. Exención de los derechos de legalización de firmas y expedición de pasaportes que los agentes consulares otorguen a los individuos que vengan a la República con destino a la colonización en virtud de contratos celebrados por el gobierno con alguna empresa o empresas. Esto es más que nada pues para los extranjeros, ¿no? Para aquellos extranjeros que tengan la iniciativa de ser colonos. El artículo 8 nos establece que la Secretaría de Fomento determinará la cantidad y la clase de objetos que en cada caso deban introducirse libres de derechos, y la Hacienda reglamentará la parte relativa a la manera de hacer las introducciones, para evitar el fraude y el contrabando, pero sin impedir el pronto despacho de los objetos. En su artículo 9 nos establece que los colonos que se establezcan en terrenos desprovistos de árboles y que justifiquen que en una parte de su lote que no baje de la 10ª parte han hecho una plantación en cantidad proporcionada a la extensión y 2 años antes del término de las exenciones anteriormente mencionadas, gozarán por 1 año más de la contribución sobre todo el terreno, y en general tendrán 1 año más de exención por cada 10ª parte que destinen al cultivo de bosques. Esto, desde mi punto de vista, es como un plus que les otorga a los colonos esta ley, porque está fomentando la plantación de más árboles, de bosques, de cultivos. Entonces, este artículo la verdad sí lo veo muy muy favorable. En cuanto al artículo 10, se hace mención en que las colonias se establecerán bajo el régimen municipal,
sujetándose para la elección de sus autoridades y para el establecimiento de impuestos a las leyes generales de la República y a las del Estado en donde se encuentren. La Secretaría de Fomento podrá, sin embargo, constituir agentes en las colonias con el fin de darles mejor dirección a los trabajos y de exigir el reembolso de las cantidades que se adeudaren a la Federación por cualquier título. Continuando con los artículos 11, 12 y 13 de esta ley, en su artículo 11 nos establece: los colonos están obligados a cumplir los contratos que celebraren con el gobierno federal o con los particulares o compañías que los transporten y establezcan en la República. Artículo 12. Todo inmigrante extranjero que se establezca en una colonia manifestará en el acto de establecerse ante el agente federal de colonización o ante el notario o juez respectivos si tiene la resolución de conservar su nacionalidad o si desea obtener la mexicana que le concede la parte tercera del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 13 nos menciona: los colonos serán considerados todos con todos los derechos y obligaciones que los mexicanos y a los extranjeros en su caso concede e impone la Constitución Federal, gozando de las exenciones temporales que les otorga la presente ley, pero en todas las cuestiones que se susciten, sean de la clase que fueren, quedarán sujetos a las decisiones de los tribunales de la República con absoluta exclusión de toda intervención extraña. Continuando con el artículo 14 de la Ley de Colonización, establece que los colonos que abandonaren sin causa justificada debidamente por más de un año y antes de haberlos pagado los terrenos que se les hubiere cedido en venta, perderán el derecho a dichos terrenos y a la parte del precio que por ellos hubieran exhibido. Este artículo me parece muy interesante porque establece como un supuesto, o sea, en el supuesto de que pase esto, esta hipótesis en este caso es que los colonos abandonen sus terrenos sin antes haberlos pagado. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en este caso perderán sus terrenos y perderán el derecho de exigir el pago del precio o la parte del precio que hubieran otorgado. Entonces eso me parece perfecto porque establece como que esa hipótesis, ese supuesto, cómo se va a regular, pues en este caso aplicaría el artículo 14. También establece que en el caso de la fracción 3 del artículo 3, esto quiere decir los terrenos cedidos o otorgados a título gratuito, en este caso abandonen el terreno o dejándolo de cultivar por más de 6 meses sin causa debidamente justificada, también se perderá ese terreno. En cuanto al artículo 15, nos hace mención: en los lugares destinados por el gobierno federal para nuevas poblaciones se concederá un lote gratis a los colonos mexicanos o extranjeros que quisieren establecerse en ellos como fundadores, pero no adquirirán la propiedad de dicho lote, sino cuando justifiquen que antes de los 2 primeros años de establecidos han fabricado en él habitación, perdiendo el derecho a la adquisición en caso contrario. Se procurará también que la adjudicación se haga por lotes alternados. Continuando con el artículo 16, establece la Ley de Colonización que los mexicanos que residen en el extranjero y que deseen establecerse en los lugares desiertos de las fronteras de la República tendrán derecho a una cesión gratuita de terreno, con las condiciones de la fracción 3 del artículo 3, hasta de 200 hectáreas de extensión y al goce por 15 años de las exenciones que otorga la presente ley. Esto quiere decir que les va a dar como un mayor beneficio en caso de que sean mexicanos y residan en el extranjero, pero que ellos quieran ser como que colonos en lugares desérticos en la frontera de México. Entonces ahí nos establece ese supuesto. Igual cabe mencionar que en cuanto a las condiciones de la fracción 3 del artículo 3 es cuando se otorgan o se ceden los terrenos a título gratuito. Continuando con el artículo 17, quedan autorizado el Ejecutivo para auxiliar a los colonos o inmigrantes en los casos que lo crea conveniente y con sujeción a las sumas que se consignen en las leyes de presupuestos con los gastos de transporte de ello,
y sus equipajes por mar y en el interior por una vez y hasta donde lleguen las líneas de ferrocarriles, con los de manutención gratis hasta por 15 días en los lugares que determine y con herramientas, semillas, materiales para habitaciones y animales para el trabajo y la cría, siendo reembolsables en los mismos términos que el valor de los terrenos, el de estas últimas ministraciones. En cuanto a los artículos 18, 19 y 20 de esta ley, establece en su artículo 18, el Ejecutivo podrá autorizar a compañías para la habilitación de terrenos baldíos con las condiciones de medición, deslinde, fraccionamiento de lotes, avalúo y descripción, y para el transporte de colonos y su establecimiento en los mismos terrenos. Artículo 19. Para obtener la autorización, las compañías han de designar los terrenos baldíos que tratan de habilitar, su extensión aproximativa y el número de colonos que han de establecer en ellos en un tiempo dado. Artículo 20. Las diligencias del apeo o deslinde serán autorizadas por el juez de distrito en cuya demarcación está ubicado el baldío y una vez concluidas y si no hubiera opositor, se entregarán a la compañía para que las presente a la Secretaría de Fomento, con las condiciones de que habla el artículo 18. Mas si hubiera opositor, se procederá al juicio que corresponda y en el que se tendrá por parte el representante de la Hacienda Federal. Artículo 21. En compensación de los gastos que hagan las compañías en la habilitación de terrenos baldíos, el Ejecutivo podrá concederles hasta la tercera parte de los terrenos que habiliten o de su valor, pero con las condiciones precisas de que no han de enajenar los terrenos que se les concedan a extranjeros no autorizados para adquirirlos ni en extensiones mayores de 2.500 hectáreas, como ya se había mencionado en el artículo 2, bajo la pena de perder en estos dos casos las fracciones que hubieran enajenado contraviniendo a estas condiciones y cuyas fracciones pasarán desde luego a ser propiedad de la nación. Artículo 22. Los terrenos deslindados por las compañías y con excepción de los que pudieran cederse a estas en compensación de gastos por su habilitación serán cedidos a los colonos o quedarán reservados en los términos y condiciones que establecen los artículos 3 y 4 de esta ley. Artículo 23 de la Ley de Colonización de 1883. Artículo 23 nos establece las autorizaciones que otorga el Ejecutivo para la habilitación de terrenos baldíos. Quedará sin efecto y sin derecho a prórroga cuando no se hubiere dado principio a las operaciones respectivas dentro del término improrrogable de 3 meses. En su artículo 24 nos va a establecer las condiciones en que el Ejecutivo podrá celebrar contratos con las empresas o compañías para la introducción a la República y el establecimiento en ella de colonos e inmigrantes extranjeros. Primero, las compañías han de fijar el tiempo preciso dentro del cual han de introducir un número determinado de colonos. Segundo, los colonos o inmigrantes han de llenar las condiciones establecidas en los artículos 5 y 6 de esta ley. Tercero, las bases de los contratos que han de celebrar las compañías con los colonos se han de ajustar a las prescripciones de esta ley y se han de sujetar a la aprobación de la Secretaría de Fomento. Cuarto, las compañías han de garantizar a satisfacción del Ejecutivo el cumplimiento de las obligaciones que contraigan en sus contratos, en los que se han de consignar los casos de caducidad y multa respectiva. En el artículo 25 nos establece que las compañías que contraten con el Ejecutivo el transporte de la República y el establecimiento en ella de colonos extranjeros disfrutarán por un término que no ha de exceder a 20 años de las siguientes franquicias y exenciones. Ok, esto quiere decir que aquí se van a establecer solamente, este artículo es solamente puntualizado a los colonos extranjeros, ¿ok? Solamente estos colonos extranjeros que no establecen un excedente o un término de 20 años. Ok, primero la venta a lo largo plazo.
y módico precio de terrenos baldíos o de propiedad nacional con el exclusivo objeto de colonizarlos. 2. Exención de contribuciones excepto la del timbre a los capitales destinados a la empresa. 3. Exención de derechos de puerto, excepto los establecidos para mejoras en los mismos puertos, a los buques que por cuenta de las compañías conduzcan 10 familias o por lo menos de colonos a la República. 4. Exención de derechos de importación a las herramientas, máquinas, materiales de construcción y animales de trabajo y de cría, destinando todo exclusivamente para una colonia agrícola, minera o industrial, cuya formación haya autorizado el Ejecutivo. 5. Prima por familia establecida y otra menor por familia desembarcada. Prima por familia mexicana establecida en colonia de extranjeros. Y la última exención sería la 6, que es el transporte de colonos por cuenta de gobierno en las líneas de vapores y de ferrocarriles subvencionadas. En el artículo 26 nos menciona que las compañías extranjeras de colonización se considerarán siempre como mexicanas, debiendo tener un domicilio en alguna de las ciudades de la República Mexicana, sin prejuicio de las que pudieran establecer en el exterior, estando obligadas a construir en el país una parte de su junta directiva y a tener uno o más apoderados en la misma república, ampliamente facultados para entenderse con el poder ejecutivo. En el artículo 27 se nos hace mención que todas las situaciones o cuestiones que pudieran suscitarse en cuanto a diferencias entre el gobierno y las compañías deslindadoras serán dirigidas por los tribunales de la República y con arreglo a sus leyes, sin que puedan tener injerencia en ellas los agentes diplomáticos extranjeros. Es decir, estas diferencias o estas cuestiones que deben de arreglar el gobierno y las compañías deslindadoras serán materia exclusivamente de los tribunales y tendrán que regirse en arreglo a esta ley. En el artículo 28 nos menciona que los particulares que destinen una parte o el todo de sus terrenos de su propiedad para colonizarlos con 10 familias, por lo menos de inmigrantes extranjeros, tienen derechos a que las colonias que establezcan en ellos gocen de las mismas franquicias y exenciones que las colonias que establezca el gobierno federal, siempre que se sujeten a las condiciones que fije el Ejecutivo. Entre las condiciones se consigne la de que los colonos han de adquirir por compra o cesión un lote de terreno para cultivo. El Ejecutivo podrá proporcionar colonos extranjeros a los particulares, estipulando con ellos las condiciones con las que se han de establecer y podrán auxiliarlos también con los gastos de transporte de colonos. Por último, en sus artículos 29 y 30, el artículo 29 establece que la colonización de las islas de ambos mares se harán por el Ejecutivo Federal con sujeción a los preceptos de la ley, reservándose precisamente el gobierno en cada isla una extensión de 50 hectáreas para usos públicos. En caso de que la isla no tuviera la superficie suficiente para hacer la separación prevenida en el artículo, no se hará en ella ninguna venta de terrenos y solo podrá concederse estos en arrendamiento por corto plazo. En las colonias que se establezcan en las islas habrá siempre un número de familias mexicanas que no sea menor a la mitad del número total de las familias colonizadoras. Artículo 30. El Ejecutivo quedará autorizado para adquirir por compra o cesión terrenos de particulares siempre que así lo creyere conveniente para establecer en ellos colonias y con sujeción a las partidas de gastos que con tal fin se consignen en las leyes de presupuestos de egresos. Por último, me gustaría finalizar con el pensamiento de un autor mexicano, Manuel González Ramírez, que habla acerca de la acción de las compañías deslindadoras y el problema agrario durante el Porfiriato. Él pensaba que era un punto de vista definido de la dictadura, argumentar que con medidas restrictivas no se lograba sino dificultar la transacción, inmovilizar la propiedad y retraer al colono de venir al territorio nacional. A iguales consideraciones se prestaban
las cláusulas que imponían al propietario de baldíos la obligación de acotarlas, poblarlas y cultivarlas. Obligación se dijo que no condujo a otro resultado que a encarecer la tierra o a acrecentar el coeficiente del capital necesario para explotarla y por tanto alejar al hombre del cultivo. Con el curso de los años poco cambiaron los procedimientos de este modo. A su tiempo la dictadura siguió adjudicando terrenos baldíos hasta caer en el abuso. Como en el abuso también incurrieron las compañías deslindadoras, la cantidad de hectáreas deslindadas y adjudicadas de la impresión de que para los beneficiarios todo el terreno de México estaba baldío y por baldío debían aprovecharlo. A las víctimas, especialmente a los indígenas, solo les tocaba resignarse, y la falta de los títulos que amparaban la propiedad o la posesión de las tierras a los antiguos titulares fue un pretexto para consumir los despojos.